Reporte 100. Está con nosotros Leopoldo Maldonado, subdirector de Artículo 19. Leopoldo, gracias, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por tomar esta llamada. Hola Juan Carlos, muchísimas gracias y un saludo a todo tu auditorio. Para poner en contexto a la audiencia, Leopoldo, ¿qué es Notimex y quién es San Juana Martínez? Mira, Notimex es la agencia de noticias del Estado mexicano, es una agencia que lleva ya varias décadas y bueno, responde a una tendencia internacional que se dio sobre todo durante la Segunda Guerra a crear justo estas noticias por los diferentes, estas agencias, perdón, por parte de diferentes países, precisamente para mandar lo que se llamaban cables y para mandar notas sobre lo que estaba sucediendo, en especial en el frente de batalla, no digamos, en la Segunda Guerra. Pero bueno, esta cuestión es muy importante destacarla porque son agencias que pertenecen al Estado, que son pagadas por recursos públicos. San Juana Martínez es una periodista que ha laborado en diversos medios de comunicación, en Milenio, en Monterrey, en Proceso, revista a la cual demandó laboralmente, publicaba también su columna en Sin embargo, ha publicado varios libros sobre pederastia y otros temas de violencia sexual contra niños y niñas por parte de sacerdotes. Entonces se ha hecho de un prestigio, pero también, bueno, pues en el gremio periodístico, tal como lo publica ayer en su nota Proceso, retomando nuestro informe, pues ha tenido bastantes conflictos y ha incurrido en varias malas prácticas periodísticas. Sin embargo, aún a pesar de eso, se le nombró como directora general de la agencia Notimex, una agencia que efectivamente, tal como se ha denunciado, pues tenía muchos problemas de corrupción, en donde tampoco fungía como una entidad que brindara información veraz y objetiva e imparcial, siempre digamos como una agencia del gobierno en turno, pero digamos que de manera más sutil, ¿no? Ahora abiertamente se ha convertido en una agencia propagandística del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y en esta lógica es que San Juana Martínez pues se ha dedicado a golpear a través de redes sociales a otras y otros periodistas, ¿no? El testimonio de Manuel Ortiz, exdirector de Noticias Internacionales, invitado por San Juan a trabajar y posteriormente despedido por ella misma, pues da cuenta de pues esta animadversión hacia otras personalidades del periodismo, mujeres, muchas de ellas, ¿no? E incluso también cuenta Manuel, y ayer lo platicaba en la entrevista con Carmen Aristegui, también ordenando atacar a personalidades de la llamada Cuarta Transformación, a políticos y políticas sí, que trabajan en el gobierno de Andrés Manuel. Entonces, esto es sumamente lamentable, ¿no? Nos sumamos a la condena que hizo el presidente la semana pasada sobre las campañas que se despliegan por parte de diversos grupos que financian bots y trolls, pero lo que es inconcebible y es inaceptable es que a través de recursos públicos se esté realizando estas campañas. sí. Tenemos los testimonios, tenemos las capturas de pantalla de los chats donde se ponen de acuerdo, que están publicados en nuestro informe, el chat Avengers, que seguramente ya desapareció. Tenemos el análisis cualitativo y cuantitativo de las cuentas a través de las cuales se atacaba, que ahí Signal Lab hizo un trabajo excepcional. Y bueno, pues toda esta evidencia apunta que efectivamente la directora San Juana Martínez está ordenando que se realicen campañas de desprestigio. Y no solo eso, Juan Carlos. A Manuel Ortiz, cuando se va despedido, cuando se negó a ser parte de estas campañas orquestadas, se le comenzó a difamar en redes sociales a través de estos bots, y además se metieron a las redes sociales de su familia, sacan una foto de su bebé de meses en aquel entonces y la publican, ¿no? Entonces, esto ya raya en pues verdaderas acciones o conductas delictivas, ¿no? Entonces, esto es sumamente preocupante. Se tiene que tomar cartas en el asunto. Ahí está la evidencia, dicen varias voces connotadas
defensoras de San Juana que dónde está la evidencia. Ahí está. No somos Ministerio Público, no nos toca hacer una investigación exhaustiva, como sí le tocaría construir una verdad jurídica eventualmente a la Fiscalía o bien a la Secretaría de la Función Pública, pero ahí está, algo que apunta a esto que es un escándalo porque, repito, se utilizan recursos públicos para atacar a otras personas a través de redes sociales. Sí, son campañas que se han montado desde las oficinas de Notimex en contra de periodistas que los considera adversarios la directora de Notimex, y también campañas que se han realizado en contra de políticos y políticas del gobierno desde Notimex y bueno, a través de redes sociales, pero se ha utilizado a la agencia para, a través de esta agencia de noticias, divulgar este tipo de noticias o este tipo de difamaciones. También ha usado a la agencia, es decir, en sus notas que pues vende a los usuarios de Notimex. Sí, se ha utilizado a la propia agencia para hacer propaganda, por supuesto, y se ha utilizado también para golpear, por ejemplo, unas notas sumamente fuera de lugar sobre una presentación del libro de Héctor de Mauleón, sí, claro. Para atacar a Pérez Gay, es decir, es inaudito, ¿no? O sea, entonces, esto no puede permitirse. Además, enfrenta un conflicto laboral profundo, el sindicato se fue a huelga. Cabe destacar, porque se ha tratado de desviar la atención hacia el conflicto laboral por parte de San Juana Martínez, ninguna de las personas que rindieron su testimonio son parte del sindicato. Todas las personas que rindieron su testimonio anónimo y abierto, 6 testimonios anónimos que están ahí en el reporte, 4 que dan su nombre y apellido, son personas que llegaron con ella, que ella las invitó a trabajar y que después las despidió en un clima laboral adverso, que está siendo confirmado por diferentes voces que se han animado a salir, a dar su testimonio a partir de lo que publicamos ayer. Y esto evidentemente pues marca la necesidad de un cambio profundo, es decir, si la transformación en términos de las agencias, de esta agencia de noticias y del sistema de medios públicos, por poner otro ejemplo, no era que se convirtieran ahora en el foco o en el detonador propagandístico del proyecto político en el poder como se hacía antes, es decir, no es nada más cambiar de color. El tema era invertir la lógica para que sean verdaderos medios públicos independientes, verdaderas agencias de noticias independientes, con un órgano de gobernanza que garantice esa independencia de los poderes, de otros poderes del Estado, y que provean a la sociedad de información veraz y objetiva. Esa es la verdadera transformación, no solamente cambiar de color político. Exacto, Leopoldo Maldonado, coincidimos en ese sentido porque, bueno, a lo largo de los últimos años se habían alcanzado pequeños logros, pasito a pasito, a los medios propiedad de los gobiernos, pues habían diseñado códigos de ética, consejos editoriales, ombudsman de la audiencia, en fin, una serie de mecanismos para independizarlos de alguna manera del poder político, y ahora pues que esto esté ocurriendo en la Agencia del Estado Mexicano pues es un grave retroceso, y también preocupante que esto pudiera también estar ocurriendo en Canal 11, en Canal 22, en fin, en otras televisoras que son propiedad del Estado Mexicano. Sí, por supuesto, totalmente preocupante. Repito, la necesidad de un cambio profundo no pasa por solamente cambiar de ideología e incurrir en las viejas prácticas en las que se ha incurrido, sino precisamente trabajar con ética, como tú has dicho, en apego a esos códigos de ética y utilizando los recursos públicos de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano para lo que son, para informar. Exacto. Pero ya nos ha dedicado notas, Notimex, ¿no? O sea, aclaratorias. El día de ayer sacó una nota, ahí están utilizando recursos públicos para defender a la directora. Hoy, hace unos 15 minutos, acaba de amenazar en Twitter con que nos va a demandar. Es decir, hay que ver, esta reacción
nos dice mucho del talante de San Juana Martínez. Sí. Nada más recordarle al auditorio que cuando dice que Artículo 19 no la defendió hace un año fue porque le dijimos, bueno, pues es una agencia del Estado, pues tienes acceso a recursos del Estado para poder defender, podemos registrar y monitorear las agresiones de las que dices que ha sido víctima. Nada más y recordar que de 2013 a 2018 la defendimos en los tribunales cuando Jesús Ortega Martínez, el dirigente del PRD, la demandó por daño moral. Es decir, Artículo 19 ha estado ahí cuando lo ha necesitado, nada más que en su papel de funcionaria, pues cambia la situación y nosotros como organización no gubernamental tenemos que priorizar los casos de personas que no tienen los recursos que ellas se pueda llegar, ¿no? ¿Quién es el jefe o la jefa de San Juana Martínez? ¿De qué área depende Notimex? ¿De qué secretaría? Notimex es una entidad autónoma, tiene una junta de gobierno encabezada por la Secretaría de Hacienda. Sí. Digamos, no le rinde cuentas directamente al presidente, pero pues evidentemente, pues bueno, hay que hacer valer esa independencia y esa autonomía, ¿no? No nada más tenerla en el papel. Gracias, Leopoldo Maldonado, por tu intervención. Estaremos dándole seguimiento a este caso de Notimex. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, y un saludo a tu auditorio. Igualmente, es subdirector de Artículo 19. Reporte 100.